Hola a todos, el día de hoy vamos a ver lo que es el IBDA, que es el algoritmo interbancario por el cual se mueven los mercados más grandes del mundo. Sin embargo, antes de iniciar, nada más un anuncio rápido que ya voy a regresar a hacer videos, ya voy a empezar otra vez a hacer mis análisis, a dar toda la información que tengo, precisamente para que este canal no quede en el olvido. Por el momento no hay grupo de Telegram, no hay contacto, nada más todo lo que se va a subir por aquí, también para que ustedes estén atentos a todo lo que se va a subir. Y bueno, comencemos porque quiero hacer el video lo más rápido y breve posible para que no se haga tedioso. El IBDA como tal hace referencia al algoritmo que utilizan todas las instituciones financieras más grandes del mundo, el Smart Money como se le conoce. Este dinero inteligente es el que mueve el mercado. Es el que dice para dónde vamos, cómo vamos, cuándo vamos, todo lo relacionado a dónde va el precio lo controlan ellos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por las huellas que va dejando el sistema. Ningún sistema es perfecto y aquí están las muestras, puesto que las huellas del Smart Money lo podemos encontrar en diferentes rasgos que va dejando el algoritmo. Este algoritmo tiene dos funciones, una fundamental y otra como complemento, bueno, o como consecuencia de la primera. La primera es entregar el precio de manera eficiente. ¿A qué hace referencia esto? A que si el precio viene dejando estas montañitas, como se le conoce y como habitualmente se le dibuja el precio hacia abajo o hacia arriba, no es por gusto, no es por conveniencia. Es simplemente porque cada vez que inyecta capital, tiene que recogerlo. Inyecta, recoge, inyecta, recoge, inyecta, recoge. Y así ha sido siempre. Cuando el precio deja estas movidas fuertes y no recoge lo suficiente y deja lo que se conoce como vacío de liquidez, ya no está siendo eficiente el precio. Lo único que nos interesa saber es que cuando el precio deja estas montañitas, está siendo eficiente. Cuando deja grandes impulsos sin retrocesos así de grandes, entonces está siendo ineficiente. Ahora bien, ya que tenemos esto claro, como es ineficiente el mercado en estas zonas al moverse el precio de manera tan alocada como lo está haciendo aquí, entonces ¿qué es lo que queda? Neutralizar esa liquidez. La liquidez donde se encuentra encima de máximos anteriores o en estos vacíos de liquidez. Esto por eso digo que es una derivación de la primera función, porque la primera es entregar el dinero de manera eficiente, el precio de manera eficiente, y la segunda es la neutralización de liquidez. Cuando se da estos movimientos tan bruscos en el mercado, no se puede quedar así. Ahora bien, aunado a esto, ya que entendemos cómo funciona el algoritmo, cuál es su función principal, tenemos lo principal de todo esto, de que es el análisis técnico, que es la estructura del mercado. Todo se basa en la estructura, saber la dirección para saber qué vamos a hacer o hacia dónde lo vamos a hacer. En este caso tenemos tres tipos de estructuras, la alcista, la bajista y la consolidación o el rango o como le quieran llamar. La alcista, ¿en qué se caracteriza? En que va a ir marcando altos más altos y bajos más altos. Digo, parece lógico, pero créanme que al momento de verlo dentro del mercado es más difícil que solamente intuir que si va para arriba, entonces es estructura alcista. Como el mercado tiene tanto ruido, tantas mechas, tantas liquidaciones, es primordial irse a los conceptos para poder encontrar la estructura correcta. La estructura bajista se caracteriza por altos más bajos y bajos más bajos. Y la consolidación del rango se caracteriza porque no crea ni bajos más bajos ni altos más altos. Se mantiene, como dice su propio nombre, en un rango del cual no sale hasta que con un impulso se rompe este rango y ya marca una estructura definida. Bueno, una vez que ya entendimos las estructuras de mercado, vamos a ver las temporalidades. Las temporalidades se manejan en altas, que sería diario, semanal y mensual, y bajas, que sería horario y minutos. Ahora, esto puede variar dependiendo de qué tipo de trader seas, porque por ejemplo, para los traders que son scalpers, puede ser que temporalidades altas sean 30 minutos, 15 minutos y bajas 1 minuto o 3 minutos. En este caso es como que lo general, yo les trato de dar los datos lo más general posible. Ustedes lo adaptarán a como tradean ustedes. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque debemos entender que las estructuras de mercado no es la misma para todas las temporalidades. Tenemos que ir de la temporalidad más alta a la más baja. Digo, no quiere decir con esto que nos vamos a ir desde mensual hasta semanal, hasta diario, hasta H4, hasta H1, no. Pero, por ejemplo, tenemos que analizar el precio en diario para luego de ahí pasarnos a H4 y luego de ahí a M30, un ejemplo, para poder analizar entre temporalidades y saber cuándo poder hacer entradas. Recuerden que el mercado es fractal.
Entonces, como el mercado es fractal, tenemos que encontrar el momento preciso para hacer la entrada. ¿Cuándo será esto? Cuando todas nuestras temporalidades indiquen la misma dirección, o cuando sepamos que hay un retroceso en una temporalidad mayor que podemos aprovechar en una temporalidad menor. ¿Cómo sabemos cuándo va a pasar esto? Bueno, tenemos que buscar lo que se conoce como BOS, el quiebre de estructura, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona el quiebre de estructura? Únicamente es cuando la estructura deja de ser válida. ¿Cómo sería esto? Bueno, si tenemos una estructura alcista, ¿cuándo deja de ser válida? Cuando el precio deje de crear altos más altos y bajos más altos. En este momento en que la estructura deje de crear esos nuevos altos y pase a crear bajos más bajos, en ese momento se le considera un BOS, un quiebre de estructura. Ahí es cuando tenemos que analizar y buscar una entrada mediante ineficiencias, mediante order blocks, mediante todo lo que después se les enseñará para que puedan hacer la entrada tan precisa que buscan. El BOS se puede dar tanto alcista como bajista, eso es indiferente. Aquí lo único que importa es que el quiebre se dé en primera con cuerpo de vela, que no sea solamente la pura mecha en una liquidación, porque eso ya no se considera un BOS, y además que rompa dos microfractales. Ya lo veremos ahorita en el precio para que puedan ver unos ejemplos prácticos de cómo identificar que el precio es eficiente, ineficiente, identificar las estructuras, identificar BOS. Por ejemplo, si buscamos el franco suizo con el yen japonés, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, aquí, el precio baja de manera estrepitosa y no es eficiente. ¿Qué tiene que hacer el precio? Regresar al mismo nivel. Algo que deben recordar y algo que tienen que tener muy presente es que la liquidez no les da dirección. ¿En qué sentido? En que aquí pueden darse cuenta que el precio no fue eficiente. Si dan cuenta, no tenemos un retroceso tan marcado que recoja la liquidez que fue dejando en el camino. Aquí algo parecido pasó. Sin embargo, bueno, ya después sí recogió la liquidez. Pero toda esta liquidez de aquí no ha sido recogida. Entonces, eso no quiere decir que el precio inmediatamente tenga que caer a recogerlo. No. Lo único que sabemos es que eventualmente el precio va a tener que llegar a esta zona, va a tener que abarcar esta liquidez. Pero como la dirección es alcista, la estructura es alcista, aún no es momento de regresar a este lugar. Regresando a ese punto, tenemos una dirección muy marcada, alcista. Tenemos aquí el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Tenemos los altos más altos y bajos más altos, si se dan cuenta. Cada alto es más alto que el anterior y cada bajo es más alto que el anterior. Hasta que en un determinado punto, por ejemplo aquí, llega un momento en el cual se rompe esta consecución de altos más altos. En el momento en que se rompe con este cuerpo de vela, entonces ya pasamos a estructura bajista. Recuerden que tiene que ser con cuerpo de vela. Si no es con cuerpo, se considera una neutralización y no es válido. Se convierte en otras cosas que ya en la siguiente clase veremos. Pero en este caso vean cómo rompe con cuerpo y empezamos a bajar. Pero ¿qué es lo que pasa antes? Si se dan cuenta, aquí nosotros seguimos nuestra estructura bien. Tenemos aquí un alto y aquí tenemos otro alto. Sin embargo, al momento de retroceder y querer formar otro alto, ya no lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Parece que nada más viene esta zona y regresa a caer. Este es un signo de debilidad. Digo, no son conceptos institucionales o no es algo que puedan utilizar todo el tiempo. Sin embargo, como experiencia de trader, tienen que detectar esas huellas en las cuales es ¿por qué no generó un alto más alto? Y si se dan cuenta, aquí ya regresó a recoger toda esta liquidez. Aquí ya recogió la liquidez que dejó en el camino. ¿A qué va a bajar? A nada, a romper la estructura nada más, porque ya no puede regresar. Ya no puede regresar porque ya no tiene liquidez. Digo, aquí puede haber un bloque de órdenes, pero a fin de cuentas la liquidez primaria que hizo el alto más alto ya se recogió. Entonces, ¿a qué va a regresar? A romper la estructura. Desde aquí ya teníamos indicios de que puede ser que caiga. No era buena idea meternos aquí en compras, ¿sí? Eso es algo para que lo tomen en cuenta. Otra cuestión a tener en cuenta es, no hace falta esperarnos hasta que rompa el mínimo fuerte, por así decirlo, el mínimo que genera el alto más alto. Tenemos que esperar que quiebre dos microfractales, como en este caso. Aquí hay uno y acá hay otro microfractal. Hay momentos en los cuales conviene más identificar dos microfractales cercanos al precio y detectar ahí el cambio de tendencia. Los microfractales nada más son estos, bajos pequeños, que si se dan cuenta no provocan un alto más alto. Ninguno de estos bajos provoca un alto más bajo, son bajos en en temporalidades menores. Y bueno, por el momento eso sería todo.
Lo único que tienen que hacer es identificar las estructuras de mercado y sobre todo saber cuándo hay quiebres de estructura, identificarlo con la regla de los dos microfractales cuando se haga un quiebre de estructura con cuerpo de vela. Nada más tengan muy presente cuando el precio es eficiente y cuando no, créanme que eso les va a dar en el 80% de las ocasiones la dirección. Entonces, bueno, estén atentos a los siguientes videos porque voy a hacer análisis de mercado y varias cosas que tengo en mente. Pero bueno, eso sería todo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en la siguiente.